En Foco. En plena era digital, el mundo está cambiando, la educación tiene que asumir este desafío de reinventarse. Hoy vamos a hablar con alguien que va justamente por ese camino, por el camino de reinventar los modos en los que enseñamos y también en los modos en los que aprendemos. Ella es una de las referentes indiscutibles en el país en lo que es educación transmedia. Acaba de publicar un nuevo libro que se llama Narrativas Transmedia para aprender y enseñar ecologías ampliadas en la cultura digital. Así que ya mismo la saludamos. ¿Cómo estás, Mariana Ferrarelli? Bienvenida a Foco. Muchas gracias por la invitación, un placer. Bueno, gracias a vos por estar, por pasar. Educación transmedia. Los que están en el tema de la comunicación seguramente están quizás familiarizados con esta palabra, pero a muchas quizás les suena medio raro, aunque lo transmedia nos pasa. Para empezar, tratar de definir un poquito de qué hablamos cuando hablamos de esta palabra, de qué hablamos cuando hablamos del fenómeno transmedia. Bueno, transmedia es una palabra que justo este año cumple 20 años, porque la escribió por primera vez Henry Jenkins en un artículo que sacó hace mucho tiempo. Y es un concepto que viene de la cultura popular, en general, y mediática, ¿no? En general, uno podría definir, yendo a esta definición canónica de transmedia y también de Carlos Escolari, por supuesto otro gran referente en este campo, podríamos decir que se trata de un relato, una historia que se cuenta por diferentes plataformas, que pueden ser digitales o analógicas, y que es el resultado de la colaboración, del trabajo mancomunado de usuarios y usuarias. Cuando uno lo piensa desde nuestro sesgo de formación en comunicación, pero lo queremos trasladar al aula, bueno, podemos pensar que esos que colaboran son los estudiantes y las estudiantes, que quizás alguna de esas historias que nos conmueven y nos movilizan pueden estar conectadas o están conectadas. Podemos nosotros incluso generar esa conexión con un contenido y con habilidades y competencias que buscamos desarrollar en el estudiantado, y que entonces es una buena excusa para que colaboren utilizando diferentes medios y lenguajes en la construcción de conocimiento, en la producción de evidencias de aprendizaje. Entonces, sirve como un puente entre aquello que hace el estudiantado en su tiempo libre, las nuevas generaciones, bueno, y nosotros también como usuarios y usuarias de redes, un puente entre eso que hacemos en nuestro tiempo de ocio y lo que buscamos hacer diferente dentro del aula. Mariana, y que cuando pensamos, bueno, justamente vamos a pensar cómo aplicar este fenómeno, muchos medios, muchos lenguajes mezclándose, aplicándose en el área y con los estudiantes también produciendo. ¿Qué oportunidades nos ofrece como docentes y como estudiantes trabajar desde este enfoque, desde esta mirada? ¿Qué ganamos un poco? Decir, bueno, vamos a trabajar con una propuesta transmedia. Tal como dijiste, Camilo, más que una receta para diseñar proyectos, que igual también uno podría pensar en algunos pasos para el diseño, se trata más bien de un enfoque, una manera de mirar el aula diferente, el aula de nivel secundario, primario, el aula de la universidad, el aula en diferentes niveles, incluso en educación no formal. Porque lo que busca precisamente es correr al estudiantado de ese lugar de solamente escuchar ese formato tradicional de la enseñanza en donde entra el profesor, pone play, como hacíamos en pandemia con el Zoom, con algún video de YouTube, pone play, habla durante 2 horas. Esa fue al menos mi experiencia en general. No quiero generalizar tanto, pero la mayor parte de mi experiencia de escolaridad de la universidad, y creo que es la de todos y todas, al menos a partir de determinada edad, quienes tenemos cierta edad. Pero lo que buscamos con este enfoque de trabajo transmedia es poner al estudiante en un rol de protagonista, en un rol de productor y generador de contenidos. No solo de contenidos, de preguntas, de propuestas, de movimientos, que sus producciones, mediante la colaboración, permitan también interpelar a la comunidad y al resto de la comunidad educativa, que las producciones circulen por las redes, que le hagan preguntas a sus audiencias en redes, en su comunidad. Pienso en trabajos, por ejemplo, interdisciplinarios o con otras universidades o con otras escuelas, en donde compartimos las producciones y seguimos generando
seguimos expandiendo esta historia y este relato. Cuando hablo de un relato, si miramos la cultura popular, hay narrativas que son canónicas, diría Scolari, como Harry Potter, Star Wars, más acá en el tiempo las series Breaking Bad, Dark, que en pandemia, por ejemplo, nos deslumbró con estos cruces temporales y un casting coral. En todos los casos hablamos de historias que por ahí arrancaron en un videojuego, en una película, en un cómic, como Batman, pero a la que se puede entrar por diferentes puntos. Cuando lo pensamos en el aula, podemos pensar en una efeméride, en una foto, en un poema, en una pintura, en una pieza narrativa muy breve, incluso hasta un meme, por supuesto también un poema de Becker o una obra de teatro, un cuento corto de Borges, incluso, que se puede ir expandiendo, pero siempre como punto de partida una narrativa que vamos expandiendo y vamos diseminando por diferentes medios y plataformas. Y cualquier contenido, Mariana, puede ser trabajado, cualquier contenido de cualquier nivel puede ser trabajado con este concepto, pensando en contenidos educativos, ¿no? Decir, bueno, agarro algo de la currícula educativa que no siempre coincide con el temario de la cultura popular o de las series, los contenidos que tenemos en nuestra vida cotidiana. Yo agarro el currículum educativo y digo, mirá, este tema lo puedo trabajar de esta manera, puedo generar producciones, y puedo generar producciones en primaria, en secundaria o en la universidad, o funciona mejor en algún nivel. Esa es una gran pregunta y me parece que aquí lo que se juega es nuestra imaginación pedagógica. ¿Qué podemos hacer con esto que le estamos llevando al estudiantado? Si sabemos que hay un tema que les cuesta más, quizás podemos utilizar ese criterio para elegir y empezar por ahí, no para cambiar toda nuestra manera de trabajar, pero arrancando, por ejemplo, por ese tema que cuesta más, o el tema que doy todos los años y ya estoy aburrida de enseñar y lo quiero modificar de alguna manera. Algún tema que nos divierte y que entonces nos convoca y nos moviliza y entonces, bueno, avanzamos por ahí. La verdad es que tenemos experiencias en muchos proyectos que llevamos adelante con docentes de diversos niveles y de una multiplicidad de disciplinas increíble. Por ejemplo, uno tendería a pensar que literatura o las ciencias sociales son más permeables a este tipo de propuestas. Pero, por ejemplo, para ciencias naturales o las exactas, funciona muy bien pedirle al estudiantado que realice tutoriales sobre experiencias de laboratorio, resolución de situaciones problemáticas, se filman, generan tutoriales paso a paso, lo pueden hacer con video, lo pueden hacer con memes, lo pueden hacer con stop motion, con presentaciones interactivas, con alguna plataforma. En fin, hay infinidad, cuando hay creatividad, cuando lo que nos moviliza es co-crear conocimiento con nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, se abre un sinfín de posibilidades que, bueno, permite dotar a la enseñanza de nuevos matices y a esos aprendizajes también potenciarlos, hacerlos más significativos, más conectados con la realidad cotidiana de las nuevas generaciones. Se suele decir, no se lee. Bueno, aquí podemos hacer una referencia directa a Francisco Alvarelo que nos dice, bueno, pero ¿de qué lectura estamos hablando? ¿Solamente la que está conectada con el dispositivo libro? ¿Qué pasa con toda esa otra lectura y esa escritura también que ocurre entre pantallas? Entonces aquí me parece que el primer clic lo tenemos que hacer nosotros en buscar inspiración, en nuevos enfoques, en nuevos modos de abordar la enseñanza y ahí dejarnos llevar un poco por estas tendencias como las narrativas transmedia, como la inteligencia artificial, como el microblogging, los videos, por ejemplo TikTok es otra gran tendencia para mirar, microblogging me refiero a Twitter, a Facebook, a Instagram, pensar en formatos que sin dejar de lado la excelencia académica, lo conceptual, nos permitan conectar con las nuevas generaciones desde otro lugar. Mariana, recién hablábamos, o hablabas bien dicho, de las posibilidades, de las oportunidades que tiene y las potencialidades que tiene la convergencia tanto de medios como de lenguajes para el aula, ¿no? Y también yo me pregunto, ¿cuáles son los desafíos, ¿no? Que el docente, un poco recién los nombrabas por separado, pero ¿cuáles son los desafíos que el docente tiene a la hora de aplicar dentro de los conocimientos el uso de las nuevas tecnologías, de la transmedia, de también ahora la inclusión por ejemplo, de la inteligencia artificial? ¿Cuáles son los desafíos a la hora de pensar o repensar los contenidos que va a presentar en el aula? Bueno, a mí igual quiero hacer una aclaración. La idea de aplicar
mucho no me convence. Soy más de la idea de que la tecnología es parte de nuestra vida cotidiana y que aunque por ahí la organización de nuestra asignatura tenga un formato más tradicional con textos, qué sé yo, fotocopias, no podemos evitar que ingresen los celulares al aula. Incluso no podemos evitar cierta percepción que tenemos del tiempo y del espacio cuando estamos en la presencialidad, porque así estamos, igual en ese caso estamos dialogando con las tecnologías, aunque los guardemos por un tiempo y no estemos utilizándolos. Entonces, me parece que lo artificial es querer generar un quiebre o una distancia entre eso que hacemos afuera del aula, docentes y estudiantes, y lo que hacemos adentro. Creo que, y ahora sí, yendo, Sebastián, a tu pregunta, me parece que el desafío más importante que ocurrió cuando comenzamos hace más de 10 años, el primer proyecto Transmedia fue en 2007, es decir, estamos hablando de hace 16 años. Tanto en ese momento, en 2007, cuando diseñamos un proyecto sobre una novela de las Crónicas de Narnia, el primer tomo de la saga de las Crónicas de Narnia, que la trabajamos ideas de género, cultura, en fin, choques culturales, históricos, metáforas sobre la Guerra Fría, en fin, una serie enorme de conexiones para expandir esa narrativa. Tanto en ese momento como en 2023, con la emergencia masiva de las tecnologías generativas, me parece que el desafío es, y aquí cambio, aplicar por abrazar estos nuevos formatos, ir a esos lugares con una mirada exploratoria y experimental, animarnos como docentes a experimentar con estas tecnologías y estos formatos, porque vuelve el formato chat, el formato conversacional, más de pregunta-respuesta, ver cómo podemos romper ese formato de pregunta-respuesta y pedirle, por ejemplo, al ChatGPT o alguna otra aplicación, Perplexity, BART, yo siempre trato como de ampliar y de nombrar otras, que nos haga preguntas a nosotros, ¿no? También, que le haga preguntas al estudiantado. En la medida que tengamos conectividad, pantalla, proyector, etcétera, ver qué pasa cuando, una vez que trabajamos sobre un tema, le hacemos preguntas que le haríamos al estudiantado, pero se las hacemos a alguna plataforma, a algún sistema generativo. Bueno, validar esas respuestas, evaluarlas con el estudiantado es un muy buen ejercicio para incluir estas nuevas tecnologías en nuestras clases cotidianas. No esperar que sea un gran proyecto, ir por estas pequeñas intervenciones que resultan muy significativas para estudiantes y docentes. Aparece todo el cuco, este miedo de, como con toda nueva tecnología, pero puntualmente lo que fue la irrupción de ChatGPT generó muchos movimientos en la comunidad educativa diciendo, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo hago para hacer las evaluaciones? ¿Tiene sentido tomar un trabajo práctico tradicional? A mí me ha pasado, decir, bueno, ¿cómo formulo esta pregunta para que no sea simplemente ingresada en un chat y respondida? ¿Cómo le puedo dar valor? Por un lado genera un desafío y es apasionante, pero por otro lado genera un sacudón y nos llena de preguntas y miedos. ¿Qué respuesta se puede dar desde tu paradigma, desde el enfoque que vos proponés a lo que es la emergencia del ChatGPT? ¿Tenemos que tenerle miedo, cuidado o por el contrario viene a solucionarnos cosas? Bueno, esa es otra gran pregunta, Camilo. Por supuesto que miedo no. Creo que desde un enfoque crítico y creativo a la vez, la primera consigna es probar, experimentar, explorar, ver qué puede y qué no puede hacer. Me parece que eso es fundamental para luego poder decidir y tener conversaciones con colegas y estudiantes. La pregunta por el control, la preocupación por el plagio está muy difundida. Creo que fue como muy potente al principio. Me parece que definitivamente nos obliga a repensarnos dentro del aula, a repensar cómo enseñamos y cómo evaluamos. En un marco de creatividad transmedia es muy difícil que una tecnología generativa te pueda reponer un debate que ocurrió en clase, una adaptación que vemos de la Guerra de los Mundos para luego generar
poder escribir un diario con sentimientos o experiencias de un sobreviviente de la Guerra de los Mundos. Digo, por pensar ejemplos. Todo eso sigue pasando en una clase, sigue teniendo mucho sentido. La comunicación, la conversación en una aula, no es que porque hay un chat con una tecnología generativa, eso deja de suceder. Me parece que cuando lo que buscamos es co-crear con el estudiantado producciones que ocurren in situ, que ocurren en el momento de la clase. Por eso hablaba de, por supuesto uno planifica y piensa en una secuencia, pero esas microproducciones esas huellas que generamos en una clase, es muy difícil que puedan ser reemplazadas o falsificadas por alguna tecnología generativa. De todos modos, vale hacernos preguntas, vale pensar si alguna de las instancias que antes eran domiciliarias, en la medida que se pueda, requieran presencialidad ahora. Digo, tampoco podemos confiar en la pura creatividad y en la pura creación in situ en el aula. Vale replantearnos las consignas eventualmente de trabajo, si eran en parciales domiciliarios, evaluar si necesitamos. Digo, también quiero ir por lo tradicional y decir que por ahí podemos volver a una evaluación presencial, a mano, offline, absolutamente, si lo que necesitamos es retomar una evidencia con la confirmación con la confianza de que es esa persona quien la está produciendo, ¿no? Es decir, aquí tenemos como un arco enorme de posibilidades para incluir las tecnologías en la enseñanza, las tecnologías generativas, como también así hablar de integridad académica con el estudiantado y generar acuerdos sobre cómo, por qué y sobre todo para qué usarlas. En general no se trata de buscadores, sobre todo ChatGPT, que no incluye fuentes en su producción, digamos, en la producción que ofrece, que te entrega. Bueno, no tenemos modo fehaciente, o sí lo tenemos cuando ya conocemos del tema, pero no tenemos fuentes a las cuales recurrir para chequear que esa información es confiable. La confiabilidad viene del conocimiento que ya tenemos sobre el tema. Por eso hace un rato ponía el ejemplo de preguntarle con el estudiantado, en la medida que se pueda, que contemos con equipos en el aula, sobre algún tema que ya hemos trabajado. En mi caso, por ejemplo, recientemente hay un documento que compartí hace no mucho, le solicité a alguna de estas plataformas que diseñe un proyecto transmedia sobre un texto de Calvino que ya había sido centro de un proyecto que ya habíamos desarrollado. Y la verdad es que lo que generó después de iterar varios pedidos fue bastante interesante, ¿no? Porque hasta le pedí consignas para el estudiantado, de creación, proponía ahí escribir tweets, generar fotografías. La realidad es que más allá de la preocupación por el control en algunos sectores, cuando uno indaga un poquitito y profundiza, jamás el chat hubiera generado algunas de las consignas porque este fue un proyecto colaborativo que muchos colegas trajeron, como un safari fotográfico, un remix de algunas fotografías para, en otro proyecto sobre la Guerra de los Mundos, para los estudiantes que estaban justamente aprendiendo Photoshop, algunas series ellos se sumaron con algunos memes de la Guerra de los Mundos. La verdad es que en ninguno de los casos, ni con el mejor de los prompts del input que le dimos a estas herramientas, trajeron consignas de trabajo tan potentes como las que generamos nosotros como docentes, que conocemos al estudiantado, que conocemos la historia de la institución en la que estamos trabajando. Entonces yo pondría un manto de tranquilidad, lo que no quita que estemos alerta, que conversemos con nuestros estudiantes sobre estas cuestiones y que hagamos acuerdos sobre uso responsable y transparente de estas plataformas, ¿no? La que dice todo eso y nos invita a pensar acerca de educación y transmedia, también hablando un poco de lo que es la inteligencia artificial, ChatGPT, tecnologías generativas, es Mariana Ferrarelli, que es comunicadora, es docente de grado, posgrado, investigadora, se dedica, es tecnopedagoga, se dedica a estos cruces justamente de la educación al transmedia y es autora del libro recientemente publicado, Narrativas Transmedia para aprender y enseñar ecologías ampliadas en la cultura digital. Bueno, muy interesante. El libro está en camino, Mariana. Nosotros estamos en Viedma. Tardan en llegar los libros, hay que transportarlos físicamente. Uno los pide, los manda a un distribuidor, pero ya va a llegar. Estamos ahí ansiosos de
de encontrarnos con este libro, que no nos quedó tiempo para comentar el índice, pero sí nos hacemos una idea de que va un poco de lo que estuvimos hablando hoy. Así que muchísimas gracias por este tiempo, por pasar por Foco, y bueno, nos estamos viendo y te estamos leyendo, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Mariana Ferrarelli en Foco. Llegamos al final de este Foco, se termina una vez más este programa de la Universidad Nacional de Río Negro en el aire de la radio pública, mientras nuestro operador se permite tomar un trago de agua, porque los operadores también tienen sed. Les contamos que esto fue Foco, que vamos a encontrarnos la semana que viene con más contenidos, y que llegamos hasta acá muy contentos de haber atravesado este programa, de haber compartido esta entrevista con Mariana Ferrarelli, de haber hecho estas secciones tan bonitas que tenemos en este programa, y esperemos que esto les haya servido para quizás hacerse alguna pregunta nueva, quizás para preguntarse, sí, interrogarse acerca de algo que nos pasa. Si así fue, misión cumplida, más que suficiente para nosotros. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Saludo a mis compañeros de equipo. María Ángeles, ¿te gusta esta canción de Fabiana Cantilo? Sí, claro, me gusta Fabiana Cantilo. Bien. Me gusta. Bien, no todo es dubstep en la vida de María. Ya te voy a compartir una lista. Sí, yo sé que te gusta a vos también. Bueno, y yo voy a aprender de dubstep también. Sebastián, ¿la pasaste bien? Muy bien, la verdad que muy bien, y es cierto que nos vamos con algunas reflexiones y algunas cosas para preguntarnos también. Sí, si nos vamos con preguntas está todo bien. También saludamos a nuestra productora estrella que tiene este programa, Aileen Semprini. Nos vamos escuchando un cachito más de música y nos encontramos la semana que viene. Chau, chau. Foco, un programa producido por la Red de Medios de la Universidad Nacional de Río Negro.